Gracias por acompañarnos en Caleidoscopio, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que muestra el pulso de la sociedad a través de opiniones sobre los temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. Nuestro tema del día de hoy es la justicia por propia mano, un fenómeno que cada día cobra fuerza de diversas formas y que en algunos puntos del país se ha transformado en movimientos que despiertan inquietud, como las guardias comunitarias. La confianza en la impartición de justicia es una de las principales víctimas que la ola de violencia ha dejado en México. En Guerrero y Michoacán, dos de las entidades donde la población se ha visto más dañada ante los secuestros y homicidios, han surgido policías comunitarias que, a decir de la propia población, buscan compensar las carencias de las instituciones de gobierno. Hay oleadas de inseguridad que barren con la confianza ciudadana y la gente tiene la tentación de aplicar por mano propia la ley del talión. El principio jurídico de dar una pena idéntica al agravio cometido, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Las historias de asaltos y violencia son cotidianas en todo México y si bien el presidente Enrique Peña Nieto dijo que en un año comenzarían a verse los resultados de una nueva estrategia contra el crimen, esto no ha calmado el ansia de justicia en ninguna parte del país. La inseguridad ha llevado a mucha gente a cobrar justicia por su propia mano. Esto es sin duda un asunto que debe de llamar fuertemente la atención de todos los mexicanos. Hay quienes repudian esta práctica, pues en muchas ocasiones esto se convierte en vil venganza. Pero también es cierto que muchas otras personas se arman y luchan en legítima defensa de sus intereses y sus vidas. Para contarnos cómo se ve este tema del lado de la sociedad, está aquí con nosotros Adrián Villegas, director ejecutivo de investigación y análisis de Gabinete de Comunicación Estratégica. Sin lugar a dudas, la seguridad es uno de los temas que más ha ocupado la agenda pública desde tiempo atrás, pero se fue haciendo más y más patente durante el sexenio de Felipe Calderón. El tema pasó a ser la primera preocupación de los mexicanos aún por encima de los temas económicos. Las cifras oficiales y extraoficiales sobre la incidencia de actos delictivos fueron creciendo y terminaron por permear en la mente de la población como miles de muertes, tanto de delincuentes como elementos policiales, militares y también muertes de civiles. Esto, aunado a la percepción de incremento en secuestros y otros delitos que atentan contra el patrimonio y la seguridad de las familias, junto con la sensación de impotencia que esto conlleva, nos llevó a preguntarnos, ¿hasta qué punto la población mexicana está pensando en que hacerse justicia por propia mano es válido? Para ello, en Gabinete de Comunicación Estratégica nos dimos a la tarea, dentro de nuestra serie de estudios de opinión pública, a indagar la respuesta a la anterior pregunta, desde la perspectiva de más de 18,000 personas en una muestra representativa de los adultos con teléfono en casa, residentes en las 32 entidades de la República Mexicana. Los resultados mostraron que en promedio un 22% de los mexicanos adultos consideran que sí es válido hacerse justicia por propia mano, siendo esta tendencia mayor en entidades como Oaxaca con 28%, Guerrero con 28%, Morelos con 27%, Michoacán con 24% y Chiapas con 22%. Esto quiere decir que en Oaxaca y Guerrero prácticamente 3 de cada 10 habitantes considera correcto hacerse justicia por propia mano. Lo anterior, bajo el marco de la ley, suena totalmente fuera de lugar, pero desde la visión de habitantes de zonas rurales en estados donde la pobreza es más notoria, como son Oaxaca y Guerrero, no necesariamente está fuera de lugar. Las recientes apariciones de grupos de autodefensa en comunidades rurales de Guerrero no sería sino una demostración de que mucha gente ha llegado a límites de indefensión que ya no pueden tolerar. El tema seguirá a debate por mucho tiempo, pero no podemos dejar de reconocer que hay un porcentaje importante de mexicanos que piensa que es mejor defenderse por propia mano que esperar a que alguien más lo haga por ellos. Más información sobre los mexicanos y la justicia por propia mano la pueden encontrar en www.gabinete.mx. Hay voces que aseguran que hablando de justicia todo es según el color del cristal con que se mira, incluso que la sociedad tiene derecho a defenderse como pueda ante la ola de criminalidad. Pero hay también quien dice que esto puede llevar al imperio de la ley de la selva, en la que el más fuerte va a dominar. Para ver las cosas desde el aspecto legal nos acompaña el licenciado en Derecho Sebastián César Juárez, con quien descubriremos las líneas que marca la legislación, lo que está o no permitido a la sociedad para hacer frente a la delincuencia. Mi compañero Gerardo Magallón lo entrevista. Gracias por estar en Caleidoscopio.
Hoy el licenciado César Juárez, abogado por la UNAM, nos ayudará a entender aspectos legales de dos fenómenos: justicia por propia mano y policías comunitarios. Muchas gracias. Gracias por la invitación. César, dígame, en medio de un país con tanta impunidad y tanta violencia, legalmente, ¿en dónde están ubicadas las policías comunitarias? Bueno, para empezar, las policías comunitarias no están ubicadas dentro de un contexto legal. Las policías comunitarias surgen como grupos de autodefensa de las comunidades en donde la violencia ha sido presa de sus derechos. Entonces, la policía comunitaria no tiene legalidad dentro del ámbito de la función del Estado. El Estado cuenta, para combatir al crimen, con un aparato de justicia sumamente complejo. Y tenemos policías de los tres órdenes de gobierno: policía municipal, policía estatal y policía federal, que son las encargadas de combatir al crimen. Pero entonces, ¿las policías comunitarias es un reflejo de ilegalidad o de un Estado débil? Las policías comunitarias son el reflejo de un Estado que no está haciendo su función, que no está garantizando el derecho humano de las comunidades o de los grupos comunitarios. Entonces, ante esa situación, ellos, al verse agredidos en esos derechos fundamentales, crean esos grupos de autodefensa. Y su generación sí está justificada conforme a derecho hasta cierto punto. Cuando ellos se organizan bajo un fin lícito, que es la prevención del delito. Pero cuando ellos ya toman otras funciones que son propias del Estado, como la detención de las personas, el juzgarlas por haber cometido ciertos delitos, según ellos, porque ellos no son quienes para decir si cometieron un delito o no. Entonces, en ese momento ya están fuera de la legalidad. El único que puede decirte que cometiste un delito e imponerte una sanción es el juez, constitucionalmente. Entonces, tiene que llegar esto hasta un tribunal perfectamente establecido y reconocido por la ley. Estas policías en algunas ocasiones han emitido juicios. En el peor de los casos ha habido francos y claros linchamientos. Entonces, ¿esto es un delito que se está cobrando con otro delito? No, lo que sucede es que entonces aquí estamos ante la justicia por propia mano. Acordémonos del caso de Iztapalapa, donde el jefe de la policía o el secretario de la policía era el licenciado Marcelo Casaubon. Ahí sucedió el linchamiento de 2 o 3 agentes, no recuerdo, ministeriales. Eso lo hizo la comunidad por su propia mano, ante la inoperancia, ante la ineptitud o la falta de oportunidad para actuar de la policía legalmente establecida, ¿no? Llámese local o llámese federal, porque también hay que hacer esa diferenciación. Todas tienen competencias para prevenir el delito. O sea, no puedes decir, ay, pues es que esto no me compete a mí, ¿no? En ese momento tienes que actuar, porque para eso estás. Entonces ahí hubo una falta de sincronización de las policías, la local y la federal. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues entonces estamos hablando de que nosotros, nuestra forma de gobierno, constitucionalmente le estamos estableciendo bajo el principio del municipio libre. El municipio tiene su policía, el Estado tiene su policía y la Federación tiene su policía. Todos bajo un fin, que es la preservación de un derecho fundamental. ¿Cuál? La preservación de la seguridad de las personas en su vida, en sus propiedades, en sus posesiones, en sus derechos. En este caso, pues lo que sucedió es de que hicieron justicia por su propia mano. Obviamente esto es ilegal, está fuera de un marco legal. Pero estamos en un país en el que la gran mayoría de los delitos quedan impunes. Sí, pero este ya es un problema de que está fallando en su quehacer el Estado o los gobernantes. No están cumpliendo con lo que les mandata la ley. La ley la hacen los hombres. ¿Para qué? Pues para beneficio de regular su vida en sociedad. Y crea sus instituciones para hacer efectivos sus derechos. ¿Qué sucede? Que esto se lo dejamos
a las instituciones. Se lo dejamos a los hombres que dirigen esas instituciones para que nos garanticen esos derechos fundamentales. Están fallando en su quehacer. Si hablamos del Ministerio Público, pues a la mente te viene su ineficacia, su inoportunidad para poder llevar a cabo una verdadera investigación profesional de la comisión de los delitos. En muchos de los casos, lo que sucede es de que uno tiene que aportar los elementos de prueba para que el Ministerio Público haga su labor. Ese es un ejemplo nada más, por ejemplo, de la falla en que está incurriendo el Ministerio Público como institución en su labor de perseguir el delito y que es monopolio de ellos nada más. César, es un tema muy largo. Lamentablemente el tiempo nos acaba, pero nos ha ayudado a entender y ubicarnos en este tema. Muchas gracias a usted, muchas gracias a su tiempo. Las encuestas nos indican que la gente está cansada de la delincuencia y demanda que las autoridades tomen las medidas necesarias para que la tranquilidad impere en todo México. Aunque también está la tentación de cobrarse las facturas por propia mano, aunque esto es un riesgo demasiado alto. La justicia por propia mano no parece ser el camino para abrir los problemas de la violencia, pero los gobernantes tienen que empeñarse en abatir la impunidad lo más pronto posible. Gracias por acompañarnos, soy Kimberly Armengón y lo espero en el próximo Caleidoscopio.